Pensé que estaba ayudando a mi mejor amigo, pero en realidad estaba siendo parte de algo mucho más grande y peligroso. Pensé que conocía a mi mejor amigo mejor que a nadie. Habíamos crecido juntos, compartido errores, fracasos, borracheras baratas y promesas que solo se hacen cuando uno cree que la vida va a ser simple. Por eso, cuando me llamó aquella noche con la voz temblorosa y me dijo que necesitaba ayuda, no lo dudé ni un segundo. No pregunté demasiado. No pedí explicaciones. Solo hice lo que siempre había hecho, estar ahí. Todo empezó de forma muy normal. Demasiado normal, diría ahora. Me pidió que lo ayudara a guardar unas cajas en un lugar seguro por unos días. Dijo que estaba pasando por un mal momento, que no quería meter a su familia en problemas y que confiaba en mí más que en nadie. Usó esa frase exacta: sos la única persona en la que confío. Y yo, como el idiota leal que siempre fui, acepté. Las cajas no parecían nada especial. Eran de cartón grueso, cerradas con cinta marrón, sin etiquetas. Pesaban más de lo que esperaba, pero no tanto como para levantar sospechas. Pensé que eran documentos, tal vez herramientas, cosas que no quería que alguien encontrara. Las guardé en el cuarto de trastos de mi departamento, detrás de unas bolsas viejas y una bicicleta rota. Durante los primeros días no pasó nada. Seguimos hablando como siempre. Mensajes cortos, bromas, planes que nunca concretábamos. Yo casi me olvidé de las cajas. Hasta que empecé a notar detalles raros. El primero fue una camioneta estacionada frente a mi edificio durante horas. No todos los días, pero sí con suficiente frecuencia como para que dejara de ser casualidad. Después, llamadas perdidas de números desconocidos. Al principio no les di importancia. Pensé que era paranoia mía. Una noche, volviendo del trabajo, encontré la puerta de mi departamento apenas entreabierta. No forzada. No rota. Simplemente mal cerrada. Todo parecía en su lugar, pero tuve la sensación horrible de que alguien había estado ahí. Caminé despacio, con el corazón golpeándome el pecho, revisando cada rincón. Las cajas seguían donde las había dejado, pero una de ellas estaba girada, como si alguien la hubiera movido y tratado de dejarla igual. Ahí fue cuando sentí el primer miedo real. Llamé a mi amigo de inmediato. No contestó. Le escribí. No respondió. Pasaron horas así. Esa noche casi no dormí, imaginando escenarios absurdos, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Al día siguiente, me escribió como si nada. Dijo que estaba ocupado, que no me preocupara, que todo estaba bien. Le conté lo de la puerta. Tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, solo dijo: tranquilo. Es normal. Ya va a pasar. Esa frase fue la que me heló la sangre. A partir de ahí, todo empezó a escalar muy rápido. Personas desconocidas comenzaron a hacer preguntas en el edificio. Fingían ser técnicos, repartidores, vecinos nuevos. Todos hacían las mismas preguntas: ¿quién vivía ahí? ¿Desde cuándo? ¿Si había visto algo raro últimamente? Una vez, uno mencionó mi nombre sin que yo se lo dijera. Fue en ese punto, más o menos al minuto y medio de todo este infierno, cuando entendí que ya no estaba ayudando a un amigo con un problema simple. Estaba metido en algo que no entendía, algo que claramente no era pequeño, y que ya me había puesto en la mira de gente peligrosa. Y lo peor de todo es que todavía no sabía exactamente en qué. Decidí abrir una de las cajas. Sé que fue un error, pero necesitaba saber. No podía seguir viviendo así. Corté la cinta con un cuchillo de cocina, temblando. Adentro no había armas ni dinero, como había imaginado. Había carpetas. Muchas. Documentos impresos, discos duros, pendrives, fotos. Todo ordenado de forma obsesiva. Los documentos hablaban de empresas que yo conocía de nombre, contratos, transferencias, nombres tachados, otros repetidos una y otra vez. Había correos impresos donde se hablaba de entregas, silencios, pagos extra. Nada explícito, pero lo suficientemente claro como para entender que no era legal. En uno de los archivos vi la foto de un hombre que reconocí de inmediato, alguien que había salido en las noticias meses atrás por un escándalo de corrupción que, supuestamente, nunca se pudo probar. Cerré la caja de golpe. No quise ver más. Sentí náuseas. Me di cuenta de que esas cajas no eran solo cosas comprometedoras. Eran una especie de seguro. O una amenaza. O ambas. Esa noche soñé que alguien golpeaba mi puerta sin parar. Me desperté sudando, con el sonido todavía resonando en mi cabeza. No había nadie, pero debajo de la puerta encontré un papel doblado. Solo tenía una frase escrita a mano: sabemos que las tenés. No decía quiénes. No hacía falta. Fui a ver a mi amigo al día siguiente sin avisar. Fui a su casa, golpeé la puerta, insistí. Nadie respondió.
Pregunté a los vecinos. Me dijeron que se había mudado hacía una semana. Sin despedirse. Sin dejar dirección. Me sentí usado. Abandonado. Y completamente expuesto. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Mensajes anónimos. Correos sin remitente. Advertencias disfrazadas de consejos. Me decían que cuidara mis pasos, que pensara en mi familia, que las cosas podían resolverse si yo colaboraba. Yo no sabía cómo colaborar. No sabía con quién. Solo tenía esas cajas y el miedo constante de estar siendo observado. En un momento consideré llevar todo a la policía. Pero cuanto más leía los documentos, más claro me quedaba que algunas de las personas involucradas tenían demasiado poder. Demasiado dinero. Y demasiadas conexiones. No confiaba en que denunciar fuera a salvarme. Una noche, recibí un mensaje de mi amigo desde un número desconocido. Era largo, desesperado. Me dijo que lo sentía, que nunca quiso meterme en eso, que había pensado que solo sería por unos días. Que esas cajas contenían pruebas de algo enorme, algo que podía derrumbar a mucha gente importante. Me dijo que si yo caía, él también caía. Y que si hablaba, nadie iba a salir vivo. Ahí entendí la magnitud real de todo. No era solo corrupción. Era una red. Empresas, políticos, intermediarios, gente que limpiaba el dinero, gente que hacía desaparecer problemas. Y yo, sin quererlo, me había convertido en una pieza más. Prescindible, pero peligrosa. Pasé semanas sin apenas salir de casa. Cambié rutinas. Dormía poco. Cada ruido me ponía en alerta. Empecé a anotar todo, por si algo me pasaba. Fechas, mensajes, caras. No sabía para qué, pero necesitaba sentir que tenía algún control. Un día, alguien llamó a mi puerta. No golpeó. Llamó una sola vez, suave. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocí. Vestía de forma común. Sonreía. Me dijo mi nombre completo cuando abrí. Habló con calma. Me dijo que sabía que yo no era el problema. Que solo había estado en el lugar equivocado, ayudando a la persona equivocada. Me ofreció una salida. Entregar las cajas en un punto específico, sin hacer preguntas, sin copias. A cambio, prometían desaparecer de mi vida. Pregunté qué pasaría con mi amigo. Ella bajó la mirada. No respondió. Acepté. No porque confiara en ellos, sino porque estaba cansado. Asustado. Y porque entendí que no había opciones buenas, solo menos malas. Entregué las cajas como me indicaron. Nadie me siguió, o al menos eso parecía. Volví a casa sintiéndome vacío, esperando que algo pasara. Pasaron los días. Luego las semanas. La camioneta desapareció. Las llamadas cesaron. Nadie volvió a preguntar por mí. Nunca volví a saber de mi amigo. A veces pienso que sobreviví de milagro. Otras veces creo que solo me dejaron vivir porque ya no representaba un riesgo. Sigo mirando por encima del hombro. Sigo dudando cuando alguien me pide un favor simple. Porque aprendí algo que me marcó para siempre: ayudar a alguien no siempre te convierte en una buena persona. A veces solo te convierte en parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginaste. Parte 2. Durante un tiempo creí que había salido ileso. La calma volvió de una forma tan gradual que casi me convencí de que todo había sido una pesadilla larga y absurda. Volví a trabajar con normalidad, retomé rutinas simples, empecé incluso a dormir mejor. Nadie me seguía. Nadie preguntaba. Nadie parecía recordarme. Ese fue mi primer error, creer que el silencio significaba seguridad. Todo cambió una mañana cualquiera, semanas después de haber entregado las cajas. Estaba en el trabajo cuando recibí un correo electrónico desde una cuenta desconocida. El asunto decía solo una palabra: gracias. Pensé que era spam, pero lo abrí igual. El mensaje era corto, casi amable. Decía que mi colaboración había sido valiosa y que, gracias a mí, ciertos asuntos se habían podido cerrar correctamente. Al final había una frase que me hizo sentir un frío horrible en el estómago: esperamos no tener que volver a contactarte. Borré el correo, pero ya era tarde. El miedo regresó con más fuerza que antes. Esa misma noche noté algo distinto en mi departamento. No algo roto ni movido, sino una sensación. Como si el aire estuviera cargado. Fui directo al cuarto de trastos, el lugar donde habían estado las cajas. En la pared del fondo, apenas visible, había una marca que antes no estaba. Un pequeño símbolo hecho con marcador negro. Simple, casi infantil, pero claramente intencional. No sabía qué significaba, pero entendí el mensaje: habían estado ahí otra vez.
A partir de entonces, empecé a notar detalles que antes habría ignorado. Un mismo hombre en la parada del colectivo distintos días. Una mujer que parecía hablar por teléfono cada vez que yo salía del edificio. Un auto que me seguía un par de cuadras y luego desaparecía. Nada lo suficientemente evidente como para denunciar, pero demasiado constante para ser casualidad. Decidí hacer algo que no había hecho antes, buscar a mi amigo de verdad. No al que yo creía conocer, sino al que había quedado oculto detrás de todo ese desastre. Empecé a rastrear movimientos bancarios viejos, redes sociales abandonadas, contactos en común. No fue fácil, pero después de semanas encontré una pista. Un nombre falso usado en un alquiler temporal en otra ciudad. Coincidía con fechas, con montos, con patrones. Viajé sin decirle a nadie. La ciudad era pequeña, gris, olvidable. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas si pagas en efectivo. Lo encontré trabajando en un taller mecánico, sucio, cansado, completamente distinto al amigo que yo recordaba. Cuando me vio, no sonrió. No se sorprendió. Solo bajó la mirada. Hablamos durante horas. Me contó cosas que no estaban en las cajas. Cosas que nunca habría querido saber. Que todo había empezado como algo menor, un favor, un encargo. Que la información valía más de lo que parecía. Que una vez que estás adentro, no hay forma limpia de salir. Me dijo que había intentado desaparecer, pero que siempre lo encontraban. Que yo había sido su último intento de ganar tiempo. Le pregunté si todo había terminado. Se rió. Una risa seca, sin humor. Me dijo que no. Que solo había cambiado de forma. Según él, las pruebas que yo entregué habían servido para que ciertos nombres cayeran, pero no para destruir la red. Al contrario. Habían reorganizado todo. Nuevas empresas, nuevas caras, mismos métodos. Y ahora sabían algo más, sabían que yo era confiable bajo presión. Regresé a casa peor de lo que me había ido. Pocos días después, recibí otra señal. Esta vez no fue un correo ni una marca en la pared. Fue una oferta. Una llamada directa. Una voz masculina, educada, tranquila. Me dijo que sabían que yo quería dejar todo atrás, que entendían mi miedo, y que justamente por eso querían ayudarme a seguir adelante. El precio era simple, un trabajo. No ilegal, al menos no en apariencia. Solo análisis de información, ordenar datos, detectar inconsistencias. Cosas que, según ellos, yo ya había demostrado saber manejar. Me prometieron protección, dinero suficiente para empezar de nuevo y, sobre todo, tranquilidad. Esa noche no dormí. Entendí algo aterrador, no querían eliminarme. Querían usarme. Y si rechazaba la oferta, mi tranquilidad no estaba garantizada. Acepté. Otra vez. Durante meses trabajé para ellos sin ver caras, sin nombres reales. Recibía paquetes digitales, analizaba, enviaba reportes. Nunca pregunté demasiado. Nunca pedí más de lo necesario. Vivía con la sensación constante de estar caminando sobre hielo fino. Hasta que un día reconocí un nombre en uno de los archivos. Era el de alguien muy cercano a mí. Ahí comprendí la verdad final, no importa cuántas veces intentes salir, cuando ayudas a construir algo grande y peligroso, siempre quedas conectado. Y ahora ya no solo estaba ayudando a sobrevivir. Estaba ayudando a que todo siguiera existiendo. Y todavía no sé cómo terminar esta historia sin que alguien salga perdiendo.